Pueden tomar todo asiento, hermano. Ahora tenemos los agradecimientos de cada hermano que hubiera traído un pasaje bíblico que el Señor le haya dado, una alabanza, pero igualmente no un agradecimiento, un testimonio que sabemos que el Señor siempre, cada día nos va transformando, ¿no?, nuestra vida, ¿no? Así que hay testimonio para dar a veces, ¿no? Así que están en libertad, hermano. Vamos a empezar a ver nuestra hermana Mari, una alabanza, un agradecimiento. Mari del Mirador. Amén. Gloria a Dios. Como no he de amarte con todo mi corazón, como no he de amarte, mi Dios, si me has bendecido con eterna salvación, mi alma. Bendita sea la gracia, oh, de tu palabra, Señor. Bendita sea tu sangre que derramó a la cruz. Hoy yo te canto alabanza, oh, agradecido Señor. Yo merecía la muerte, pero Cristo me salvó. A mí me dio. Como no eres para servirte, Señor, como no he de amarlo con amor. Cuando estaba preso, corrompida mi corazón, enviaste fuego para mí, al Salvador. Bendita sea la gracia, oh, de tu palabra, Señor. Bendita sea tu sangre que derramó a la cruz. Gloria a Dios. Hoy yo te canto alabanza, oh, agradecido Señor. Yo merecía la muerte, pero Cristo me perdonó. Gloria a Dios. Gracias a Dios, hermanos, ¿no? Por esa alabanza. Bendita sea la gracia del Señor. Amén. Gloria le damos al Señor. El Señor esté bendiciendo su vida y nuestra hermana, ¿no? Amén, gloria a Dios. Ya pedí a nuestro hermano Andrea si ella tiene una palabra, un agradecimiento en esta tarde. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Con la paz del Señor. Amén. Gracias al Señor que estamos en su casa. Gracias al Señor que esta semana trabajamos, esta semana comimos todos los días. Nos mandaron medicación para timo. El Señor nos ha provisto de todo lo necesario. Dice que Amén. teniendo Gloria a sustento Dios. y abrigo estemos contentos con ello, ¿no? Amén, gloria a Dios. Y no sé qué hermana había dicho que no necesitábamos salir, que el Señor nos enviaba a los clientes y eso. Y así nos pasó esta semana, ¿no? Y le doy gracias al Señor Gloria a por Dios. eso, porque Él nos tiene cuidado, ¿no? Amén, sí, Señor, gloria a Dios. Quería compartir ahí en lo que estábamos viendo de Romanos 6. Gloria a Dios. Aleluya. En el 6:3 dice: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre,
tema que no todos conocen. Ahí en Marcos cuando dice que creyere y fuere bautizado. Y todos suponen que creen y tienen que pasar por las aguas. Pero nosotros entendimos por la gracia de Dios que el pasar por las aguas es un acto de fe, ¿no? Que lo que nosotros hacemos es creer, ¿no? En lo que Cristo hizo en la cruz, ¿no? Y el bautismo es el de la cruz. Y lo más maravilloso que ahora, siendo una nueva creación, nos introduce en el cuerpo de Cristo. Le doy gracias al Señor por su palabra, ¿no? Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Amén. Le damos gracias al Señor por la vida de nuestra hermana Andrea, ¿no? Que el Señor siga bendiciendo su vida, que el Señor siempre la esté usando, ¿no? De Gloria a igual Dios. manera. Aleluya. Nuestra hermana Romero, si tiene una palabra en esta tarde. Amén. Les saludo con la paz del Señor, hermano. Agradecerle al Señor por un día más de vida. Gracias al Señor por la hermana Mari, ¿no? Que pudimos cantar también esa alabanza, ¿no? Con la hermana Mari, que ella también se pudo recuperar, todo eso. Gracias, Señor. Quería compartir, hermanos, ahí en Romanos 8, 35. Romanos 8, 35. Amén. 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 Dice la palabra del Señor, ¿no? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Le agradezco por esta palabra, ¿no? Como dice el Señor, ninguna cosa nos separará del amor del Señor, dice. Ninguna, ni aunque pasemos tribulación o angustia, persecución o hambre o desnudez, como está escrito, ¿no? Nada no nos puede separar del amor del Señor, ni enfermedades, porque el Señor ya lo ha vencido en la cruz, todo eso también. Le agradezco al Señor porque hoy cuando salía de compras volví. Mi panza me empezó a doler, ¿no? Y me eché. Y también, ¿no? Decía al Señor, Señor, tú te lo llevaste ya mis enfermedades. Así que yo estoy sana, Señor, decía al Señor. Y me pude levantar, ¿no? Y agradecerle al Señor. Por eso, por ahí capaz yo me ponía y daba importancia a la enfermedad y me ponía a dormir. Pero hay momentos que venía a mi mente y decir, hoy no voy a ir hoy día, el próximo, no más. Pero le agradezco al Señor que me he podido levantar y seguir, ¿no? Y venir a adorar al Señor por ese agradecimiento, por esa salvación tan grande que Él nos regala, porque nada no nos puede separar del amor del Señor. Le agradezco por esta palabra, que la gloria sea para nuestro Dios Padre. Amén. Amén. Agradecemos al Señor por ese precioso pasaje, ¿no? Hablar del amor de Dios, ¿no? Somos más que vencedores, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, ¿no? Damos gracias a Dios por todo eso. Antes de tenerlo al pastor, le pedí a nuestro hermano Marcos que él tiene un agradecimiento en esta tarde. Buenas tardes, hermanos. Primeramente, agradecer a nuestro Padre Creador por el tiempo de un día más de vida, de salud, para mí, para mi familia. Un poquito el Señor a un corredor de cáncer, pero ahora el Señor nos impone, ¿no? Que les ponga su mano. Amén, gloria a Dios. Quería compartir una palabra del Señor en San Juan 8:31. La verdad a la Biblia. Dijo entonces Jesús a los tienes que encontrarme a mí. 8:31. La verdad os hará libre. Dijo entonces Jesús a los judíos
la verdad nos hará libre. Y respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo los liberare, seréis verdaderamente libres. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Le damos gracias al Señor por este pasaje, ¿no? La verdad os hará libre. Y también le damos la bienvenida ahí a nuestro hermano Guido. Él es inquilino de nuestro hermano Marco, ¿no? Que el Señor me lo bendiga, me lo fortalezca, ¿no? Y que no sé si es hermano en Cristo él. La verdad no sabemos, ¿no? No quisiera decirlo yo, pero bueno, le damos la bienvenida acá a todos los hermanos de la congregación, ¿no? De la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor me lo bendiga, me lo fortalezca, ¿no? Que no sea la primera vez que se sienten como en casa, ¿no? Amén, Señor. Gloria a Dios. Amén, hermano. Le damos gracias al Señor por todos los agradecimientos de esta tarde, ¿no? Que el Señor les bendiga a cada uno. Le voy a pedir a nuestro hermano Jesús que él pueda pasar para que haga el servicio de la ofrenda en esta tarde. Puesta de pie, hermano, vamos a cantar esta alabanza que dice bellas palabras de vida. Bellas palabras de vida, son la de Cristo el Señor. Ellas alientan mi alma, dan fortaleza y luz. Bellas palabras de vida, resplandecen en mi ser. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Bellas palabras de vida, son la de Cristo el Señor. Ellas alientan mi alma, dan fortaleza y luz. Bellas palabras de vida, resplandecen en mi ser. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Padre bendito, te damos gracias, Señor. Agradecido, Señor, por este momento que hemos podido alabarte, Señor. Te hemos podido glorificar, Señor. Te hemos podido agradecer cada uno de mis hermanos, Señor. Te agradezco, Señor, por la vida de ellos, Señor. Bendice, Señor, su vida. Hazlo crecer, Señor, en la fe, Señor, para que no podamos dudar, Señor. Te lo pedimos, Señor, dando el conocimiento de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Te agradecemos, Señor, por la ofrenda, Señor. Bendice al dador alegre, Señor. Te doy gracias, Señor, porque tú los bendices con el trabajo, Señor. Ellos pueden, Señor, traer esa ofrenda con amor, Señor. Agradecido, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor. Que en esta tarde, Señor, que el mensaje que pueda estar tocando el pastor sea guiado por el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Te bendigo, Señor, en esta tarde y te dejo encomendado todo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermano. Aleluya. Damos gracias al Señor, hermano, ¿verdad?
por poder tener la oportunidad una vez más de estar juntos para hacerle culto al Señor. Gloria al nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios, aleluya. El culto a Dios en el Antiguo Testamento se preparaba toda la semana. Había que preparar mucho ahí para el culto. Había que preparar el aceite de la Santa Unción, había que preparar el perfume que se iba a ofrecer a Dios en el lugar santísimo, había que preparar el cordero que iba a ser el que iba a llevar el pecado. Es decir que toda la semana se preparaba. Así también nosotros, le voy a pedir que me ponga acá, frente acá. No me sé la cámara. Entonces toda la semana, así también nosotros, más cerquita, más cerquita, ponerlo más cerca. Más cerca, lo más cerca posible. Nosotros también preparamos el culto toda la semana. Estamos toda la semana preparando el culto para el fin de semana. ¿Y de qué manera lo preparamos? Bueno, preparamos también el olor suave, agradable que va a llegar a la presencia del Señor. Sabemos que ese olor es Cristo en nosotros, ¿verdad? ¿No? Y nosotros vamos oliendo como se hacía, se molían bien los aromas y después se ofrecían en el altar del incienso. Ya vamos a tocar esos temas, ¿no? Y no es que el culto comienza a las 7 de la tarde, ¿no? Sino que comenzó el domingo, después del lunes comenzó. Y nos fuimos preparando durante toda la semana para hoy poder ofrecer, ¿no?, un culto al Señor. Y en el culto ofrecemos a Cristo en nosotros, ¿no? Porque de lo único que se agrada a Dios es de Cristo, ¿no? Y si nosotros estamos unidos a Cristo, se agrada también de nosotros. Pero todo eso tiene que ser una preparación. Yo quería, antes de entrar a la predicación que tenemos que seguir en esta tarde, quería compartirle a ustedes un pensamiento que estaba teniendo yo en mi cabeza. Nosotros somos de la fe, ¿no? Somos de la fe, somos de la gracia. No somos de las obras, sino que somos de la fe, ¿no? Si bien hay obra de justicia que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella, sabemos que las obras no son nuestras, sino que son del Espíritu de Dios, ¿no? Porque el Espíritu Santo de Dios obra en nosotros, ¿no? Y nosotros lo podemos manifestar por medio de rendir nuestro cuerpo humano, ¿no? Entonces, pero no podemos nosotros acreditarnos de las obras, sino que son las obras del Espíritu, ¿no? Y son las obras que Dios preparó de antemano para que nosotros estuviésemos en ellas, como vamos a ver. Pero sobre todo nosotros somos de la fe, y la fe tiene dos lados. Por un lado creemos y por el otro lado manifestamos o declaramos, ¿no? Manifestamos a través de la práctica, a través de la realidad. Creemos. ¿Qué creemos? Creemos en la palabra de Dios. Amén. ¿No? Y declaramos la palabra de Dios. Lo declaramos, lo manifestamos, la palabra del Señor. Eso es muy importante que nosotros... Pero yo veo que hay muchas declaraciones no hay una sola declaración, hay declaraciones para todo, como decía nuestra hermana Rosemary, ¿no?, sobre la enfermedad de ella, ¿no?, que ella sentía un malestar en su cuerpo y ella declaró con su boca la fe. ¿La fe de dónde vino? Vino de oír la palabra de Dios, vino de la palabra. Entonces ella declaró la palabra y pudo estar presente en la iglesia hoy. ¿Se entiende, hermano? ¿Se entiende, verdad? Entonces, nosotros ahora declaramos la fe, declaramos lo que hemos creído, declaramos eso. Y
hay declaraciones que nosotros usamos para enfrentar a Satanás, por ejemplo. ¿No? Nosotros declaramos, creemos que el Señor venció al diablo, ¿no? Eso lo creemos por medio de que Él resucitó de entre los muertos, y lo declaramos de una manera literal o verbal. Nos declaramos que el diablo fue vencido, declaramos que el mundo fue vencido, ¿sí? Creemos que Dios nos separó a nosotros del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, pero no solamente que lo creemos, sino que también lo declaramos, ¿verdad? Es decir, que no, hay muchas declaraciones que nosotros tenemos que hacer. Nosotros somos de la fe, nosotros creemos y declaramos lo que creemos. Cuando nosotros declaramos lo que nosotros creemos, entonces el Espíritu Santo lo hace una realidad en nosotros. El Espíritu Santo hace una realidad lo que nosotros creemos por medio de nuestra declaración. Nosotros tenemos que declarar sinceramente, verdaderamente, que lo que hemos creído, de lo que hemos creído, tenemos que declararlo sinceramente para que el Espíritu Santo lo haga una realidad en nosotros. Es como, por ejemplo, en el caso que les mencioné de la hermana Romero. Y yo estaba meditando sobre el diezmo y la ofrenda. ¿Qué declara el diezmo? Porque parecería que los dos declaran lo mismo. Entonces veía que el diezmo declara que Dios nos dio la victoria sobre Satanás. Y eso, ¿de dónde viene esa enseñanza? Y bueno, eso nosotros lo vemos allí en Génesis, ¿verdad? No me acuerdo qué capítulo, alguien me va a ayudar. Cuando Abraham venció a los 5 reyes, ¿no? Los venció, y vuelto de la derrota de los 5 reyes, él venía con la abundancia de tesoros allí, ¿no? De riquezas, y se le cruza el sacerdote de Dios en el camino y le dice a Abraham, siervo del Dios Altísimo, ¿no? Vamos a leerlo, Génesis, ¿qué versículo? ¿Capítulo? Génesis, hijo, sí. 14, 17, hermano, No sé, ustedes saben. 14, 17, Ahí está, 14, 17, sí. Y cuando volvió de la derrota de Cordiolomer y de los reyes que estaban con él, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Y entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo, sacó pan y vino. Es decir, que antes que se encontrara con el rey de Sodoma, se encontró con el sacerdote del Dios Altísimo. Este sacerdote del Dios Altísimo sabemos quién era, Melquisedec, ¿verdad? Y entonces Melquisedec sacó pan y vino. Eso representa, ¿no?, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, el sacrificio de Cristo. Bueno, y le bendijo, y le dijo, 2 puntos. Bendito seas, Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Le hace saber, ¿no?, que la victoria no la tuvo él por él mismo, sino que la victoria se la había dado Dios. ¿Lo ven ahí, hermano, eso? Amén. Dios le dio la victoria a él. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces, ¿qué declaramos con el diezmo? Declaramos que Dios nos da la victoria sobre el diablo. ¿Por qué? Porque el diablo muchas veces nos quiere quitar las riquezas que Dios nos ha dado a nosotros, ¿no? Para no ir a este tema tan profundo, lo voy a dejar hasta ahí. Entonces declaramos, por medio del diezmo, declaramos esto, que Dios nos da la victoria, que nosotros vamos al mundo, ¿no? Dios nos da un trabajo, vamos al mundo, y que logramos, por medio de su ayuda, por medio de su poder, por medio de su bendición,
¿no? Él nos permite a nosotros traer el despojo. ¿Qué es el despojo? La ganancia que yo tengo de mi trabajo. Ese es el despojo. Entonces, si Abraham no le daba al sacerdote Melquisedec el diezmo, entonces él no estaba reconociendo lo que el sacerdote Melquisedec le estaba diciendo, ¿no? Porque ¿qué le dijo el sacerdote Melquisedec? Dios te dio la victoria, dice. Entonces él le dio el 10%. Si él no le hubiera dado el 10%, ciertamente que estaría diciendo, no, a mí Dios no me dio la victoria la obtuve yo, con mi propia fuerza, con mi propia capacidad humana. ¿Se entiende? Entonces cuando él le da el diezmo, él le está declarando algo allí, ¿no? Está declarando que Dios le da la victoria. Nosotros damos el diezmo porque Dios nos da la victoria a nosotros. Ahora, ¿por qué seguimos esta línea? ¿Por qué seguimos esta línea de enseñanza? Romanos, en el capítulo 4, versículo 12, dice, y padre de la circuncisión, hablando de Abraham, ¿no? Romanos 4:12, y padre de la circuncisión, ¿quién? Abraham. Para los que no solamente son de la circuncisión, sino también los que siguen las pisadas de fe que tuvo Abraham, nuestro padre, antes de ser circuncidado. Entonces nosotros seguimos las pisadas de nuestro padre Abraham. Tratamos de imitarlo a Abraham en la fe. Por eso el diezmo viene de allá, no viene de la ley. El diezmo que nosotros practicamos no viene de la ley, sino que viene de la gracia. ¿No? Él reconoce, nosotros reconocemos, declaramos, creemos. Primeramente tenemos que creer y después tenemos que declarar. Declaramos, ¿no? Dando el 10%. Esa es nuestra fe, ¿verdad? El que no tiene esa fe, entonces no va a poder llegar a ser uno con nosotros, porque dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Hasta que todos, entonces todos tenemos que tener la misma fe. Y a aquellos que no tienen la fe se les va a ser dificultoso, muy dificultoso. Entonces la enseñanza del diezmo viene de allá, de Abraham. Y declaramos que Dios nos da la victoria a nosotros sobre Satanás. ¿No? Que la ganancia que nosotros tenemos de nuestro trabajo, lo tenemos gracias a Dios. ¿Cuántos lo creen eso? Amén. Dios nos da la victoria, nos da la fuerza, nos da la salud, nos da la capacidad, ¿no? Y el diablo siempre va a tratar de que usted no declare eso, ¿no? El diablo le va a decir a usted que usted se ganó eso, que es fruto de su esfuerzo y de su trabajo. Pero no, nosotros declaramos que Dios es el que nos da la victoria. Por eso le salió el sacerdote Melquisedec a Abraham, le salió al encuentro. No vaya a ser que Abraham se gloríe él delante del rey de Sodoma, no delante de aquel que representaba a Satanás mismo, no de que él había obtenido la victoria. Él le dio enseguida lo que le correspondía a Dios, el 10%. Pero mire que ese 10% no se lo dio a Dios. ¿A quién se lo dio? Al sacerdote. Porque Dios no necesita dinero, pero el sacerdote sí lo necesita, vaya a saber. Bueno, y así quedó estipulado. Esa es la fe que nosotros tenemos. Ahora la ofrenda es otra cosa, es otra declaración diferente de la ofrenda, ¿no? La ofrenda, nosotros declaramos, ¿no?, que Dios nos ha bendecido. Nos ha bendecido. Traemos la ofrenda y la ofrenda no tiene medida. ¿Por qué la ofrenda no tiene medida? Porque la bendición de la ofrenda es semejante a la bendición que Cristo ganó para nosotros en la cruz del Calvario. ¿Cuántas bendiciones ganó Cristo en la cruz del Calvario? No tiene límite. No podemos nosotros darnos una idea de las riquezas y abundancia que Cristo ganó para nosotros. Él ganó muchísima riqueza para nosotros. Entonces nosotros traemos la ofrenda. Declaramos, ¿no?, que hemos sido bendecidos. No en cuanto al trabajo solamente, en cuanto al trabajo material,
o en cuanto a las bendiciones que uno puede recibir, sino que Él nos bendijo en la cruz del Calvario. Gloria a Dios, aleluya. Él nos bendijo por medio de su sacrificio, Él nos bendijo. ¿Vio? ¿Con cuánto nos bendijo Jesús a nosotros? ¿O con cuánto nos bendijo Dios en Cristo? ¿Cuánto nos dio? ¿Cuánta riqueza nos dio? Es inmensa la riqueza que Dios nos dio a nosotros, que nosotros ni siquiera tenemos idea, ¿no? Entonces tenemos dos declaraciones, ¿no? La del diezmo y la de la ofrenda. ¿Se entendió, hermano? Y acuérdese que el diezmo tiene una medida, que es el 10%, pero la ofrenda es sin medida. Si Dios me bendice a mí abundantemente, por eso dice Pablo, no, aquel que da abundantemente, abundantemente segará, y aquel que da escasamente, escasamente segará. Eso dice la palabra del Señor. Gloria a Dios. Entonces, si Dios me bendijo abundantemente, yo tengo que dar abundantemente. ¿Por qué? Porque al dar abundantemente estoy diciendo que Cristo me dio abundantemente a mí. Pero el diablo va a trabajar en nosotros, como trabajó toda la vida de la iglesia, de que los hermanos en vez de dar abundantemente, den mezquinamente. Pero nosotros ahora somos de la gracia, somos de la fe. ¿Entienden? Nosotros tenemos que dar más que el diezmo. Si usted da un diezmo de 5.000 pesos, póngale, o de 2.000 pesos, la ofrenda tiene que ser mayor. No puede ser inferior la ofrenda. Eso durante todo el mes hablamos, ¿no? No puede ser inferior. Porque Dios, no estamos declarando que Dios nos bendijo abundantemente en Cristo Jesús, sino que nos estamos declarando que Dios nos bendijo mezquinamente. Yo le doy poco a Dios porque Dios me dio poco. Y eso es lo que el diablo trata de hacer con nosotros, que nosotros seamos mezquinos. Por eso, el requisito para aquellos que sirven al Señor es entregarse primeramente al Señor y después entregar todo lo que ellos tienen y todo lo que son. Que el Señor le dé entendimiento en esto, hermanos. Este es un pensamiento que no quería dejar que trabajara demasiado en mi mente, sino que los quería compartir con ustedes. Dos declaraciones, ¿no? Una es el diezmo, declaramos una cosa, y con la ofrenda declaramos otra cosa diferente. No es lo mismo. No es lo mismo. ¿Se entendió, hermano? Bueno, si no se entendió, usted tiene que orar al Señor. Cristo nos ha bendecido mucho a nosotros, muchísimo, con su sacrificio. Y yo quiero declarar eso. Yo quiero que aquellos que conocen mi fe, ¿por qué das tanto? Porque Dios me dio mucho a mí. ¿Cuánto tengo que dar yo para enseñarle o mostrarle a las personas que yo entiendo, no que Cristo me enriqueció demasiado? ¿Cuánto tengo que dar? Tengo que dar todo. Ahora, ¿cómo doy todo? Gloria a Dios. Con la disposición. Yo tengo que estar dispuesta a darlo todo, aunque no lo doy todo, pero si el Señor necesita todo, yo estoy dispuesto a darlo todo. Es la disposición. ¿Entiende? La disposición. Lógicamente que usted va a atender su economía, tiene que cuidar su economía, hay que pagar impuestos, hay que atender a los hijos, hay que alimentarse, hay que comprarse ropa y tantas cosas. Pero si el Señor necesita algo, yo se lo doy, porque a mí el Señor me dio todo. Es decir, que lo importante es que la mezquindad no sea, o que nuestro corazón no sea un lugar para la mezquindad, ¿no? Porque así es como en la iglesia nos crecen. No crecen las iglesias, no crecen los hermanos, no crecen los hogares, ¿no? Entra por un lado y se le va por el otro, ¿no? En diferentes cosas se le va. Por eso lo que Dios quiere es que nosotros seamos como Él. Dice, ser imitadores de Dios como hijos amados, ¿verdad? Entonces, ¿a quién tenemos que imitar? A Dios, ¿como qué? Como hijos. Entonces, si Dios nunca nos enseñó a nosotros desde la mezquindad, jamás nos enseñó, ¿no? Él siempre nos enseñó que Él es dadivoso con nosotros y con todos nosotros. Fíjese, ¿se entiende, hermano?
Que el Señor bendiga su vida y que lo pueda entender. Vamos a leer ahí en Romanos capítulo 6, este tema que estábamos viendo ayer, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. Y habíamos quedado en el versículo 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Vio? Es decir que hemos sido justificados del pecado. ¿Por qué? Porque hemos muerto al pecado. Ya no se nos puede juzgar como pecadores. No se lo puede juzgar como pecadores. ¿Por qué? Porque hemos muerto. ¿A qué hemos muerto? Al pecado. Y el juicio que yo merecía como pecador, ¿quién lo recibió? Jesucristo, ¿verdad? ¿Cuánto lo creen? Yo ya fui juzgado, usted ya fue juzgada como pecadora. En Cristo. Ya no puede ser nuevamente juzgado como pecador. Ya no puede ser juzgado. Ya fue juzgado. ¿Entiende? Dios nos está dando una nueva identidad a nosotros, para que podamos entrar en el capítulo 8 de Romanos. Si nosotros no aceptamos nuestra identidad que Dios nos está dando, no podemos entrar en el libro en el capítulo 8 de Romanos, que ahí estamos yendo allí. ¿Cuánto creen que han muerto al pecado? Amén. Hemos muerto al pecado. Nosotros ya no podemos servir al pecado. Nosotros ya no somos esclavos del pecado. Nunca más. Hemos muerto al pecado. Y el pecado murió para nosotros también. Entonces dice, si morimos con Cristo, creeremos que también viviremos con Él. ¿No? Viviremos con Él. Tenemos que... esa vida con Cristo no empieza después de que nosotros muramos. Empieza aquí. ¿No? La vida con Cristo empieza aquí. Mientras que nosotros estamos en esta tierra, ahora estamos viviendo una vida con Cristo. Nosotros, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él. Gloria al nombre del Señor. Y la muerte se enseñoreó de Cristo. Se enseñoreó la muerte de Cristo. Y sí, se enseñoreó. Sí lo mató. Cristo murió. O Jesús murió. La muerte se enseñoreó de Él a causa de nosotros. A causa de nuestro pecado se enseñoreó. No a causa del pecado que Él cometió, sino a causa del pecado que nosotros cometimos. Se enseñoreó. Y no lo quería alargar, ¿vio? La muerte no hizo todo lo posible para que Jesucristo no resucitara. Pero Dios, ¿qué hizo? Usó todo su poder para resucitar a su Hijo de entre los muertos. Todo su poder. ¿No? Entonces dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él. ¿Y de quién más nos enseñoreará más? La muerte. De nosotros. Nos enseñoreará más de nosotros, porque ahora tenemos a Cristo, que venció la muerte, ¿verdad? Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todos o por todas. Más en cuanto vive, para Dios vive. Ahora hemos muerto al pecado. Usted eso lo tiene que creer. ¿Y qué más tiene que hacer? Tiene que declararlo. ¿Cómo lo declaramos? ¿Cómo? Con la boca y con los hechos. ¿Verdad? Declaramos con la boca y con los hechos. Si declarares con tu boca que Jesucristo es el Señor, con la boca declaramos, pero también declaramos con los hechos. ¿Qué declaramos? Dice, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez. Entonces nosotros declaramos que hemos muerto al pecado. Ya el pecado no nos puede llevar a pecar a nosotros. Hemos muerto al pecado, a la maldad. Ya no muere,
Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todo, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos. ¿A qué? Al pecado. Estamos muertos, hemos creído que Jesucristo llevó nuestra vieja vida, nuestro viejo hombre, a la cruz y lo mató. La vida de Adán que nosotros teníamos, la que heredamos de nuestros padres, de nuestra madre, esa vida se terminó. Ahora tenemos una nueva vida, que es la vida de Dios. ¿Cuántos lo creen? Ahora declárelo. Lo tenemos que declarar con la boca y con los hechos. Amén, hermano. Que el Señor le dé ese entendimiento, hermano. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Dónde estamos vivos nosotros? En Cristo Jesús. ¿En la carne estamos vivos? No, estamos muertos en la carne. Porque sabemos que, hablando del cuerpo de los pecados, nosotros no podemos vivir en los cuerpos del pecado. Ahora, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Veo que acá está haciéndonos ver que el pecado puede reinar en nuestros cuerpos mortales por medio de la concupiscencia. ¿Sí? ¿Qué son las concupiscencias? Los deseos desmedidos por las cosas de este mundo, ¿no? Por las cosas de este mundo. Entonces, no reine pues el pecado. ¿Puede reinar el pecado? No, porque nosotros estamos muertos. Pero puede llegar a reinar, sí. Puede llegar a reinar. Está la amonestación. ¿Cuándo puede llegar a reinar el pecado? Cuando le damos lugar a las concupiscencias, a los deseos desmedidos, ¿no? Al deseo al dinero, a la codicia, ¿no? Deseo a la bebida, deseo a la música de este mundo, todos esos deseos mundanos, ¿no? Eso nos puede llevar a nosotros, puede llevar a que el pecado reine en nosotros. Así también consideraos muertos al pecado, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ahí siempre lo leemos ese versículo hasta que encontremos otro, ¿no? Santiago capítulo 1, versículo 13. Ahí vamos a ver las concupiscencias, ¿no? Que dan luz al pecado, y el pecado da luz a la... ¿A quién? A la muerte. Santiago 1:13. Sí, Nico, por favor. Amén. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Vio? La concupiscencia da a luz el pecado. Por eso, hermanos amados, tenemos que entrar en el capítulo 8 urgente. Tenemos que ir corriendo al capítulo 8. Porque ahí en el capítulo 8 nosotros vamos a encontrar la ayuda que nosotros necesitamos para que las concupiscencias no se manifiesten en nuestro cuerpo humano. ¿Vio? Por ahora no podemos, nosotros no sabemos aquí cómo no darle lugar a las concupiscencias, ¿no? Porque necesitamos la fe por un lado, pero también necesitamos el poder que va a sujetar las concupiscencias que están en nosotros. Necesitamos un poder, una capacidad que tenemos que descubrir, una capacidad en nosotros que Dios nos ha dado para no dar lugar a las concupiscencias. Pero para eso necesitamos el capítulo 8. Por ahora está la amonestación, nos está haciendo ver que podemos nosotros ser esclavos del pecado. Después de haber sido hijo de Dios, sí. Por eso está la amonestación. Por eso es muy necesario que nosotros nos mantengamos firmes en la fe. La fe es la declaración y el creer. Amén. Amén, diáconos. Amén, gloria a Dios. Entonces dice, en el 12 ya lo hemos leído, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias.
ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de maldad. ¿Cuáles son los miembros? Ni tampoco presentéis los miembros, nuestros miembros al pecado. ¿Cuáles son nuestros miembros? Que podemos, las manos, ¿no? Los pies, los codos, bueno, y bueno, y la parte sexual también. No podemos presentar nuestros miembros al pecado. Eso dice la palabra del Señor. Por eso, el único lugar donde está habilitada la relación sexual es dentro del matrimonio. Cuando no estamos dentro del matrimonio constituido por Dios, eso es pecado. Y el matrimonio es para toda la vida. Por eso tenemos que imitarlo a Abraham. ¿Qué hizo Abraham con su hijo? Tenía un solo hijo, Abraham. Estaba creciendo su hijo. Y estaba rodeado de pueblos paganos, mujeres hermosas, bellas. Y su madre, que no me acuerdo cómo se llamaba, la madre de Isaac. Sara. Sí, Sara. Y Sara preocupada por su hijo, que no quería que se casara con ninguna de esas que estaba ahí dando vuelta. Entonces, ¿qué hizo Abraham? Mandó a su hijo a la casa de su tío. Y ahí encontró, en la casa de su tío, encontró ¿a quién? A Rebeca, que era prima. Sí, está bien lo que dice el hermano. Abraham envió al criado. El criado representa al Espíritu Santo, ¿verdad? Y el Espíritu Santo fue a buscar una esposa para el hijo de Abraham. Pero lo buscó dentro de la familia de Abraham, en su prima. Y así nosotros, los hijos de Dios, tenemos que casarnos con nuestros parientes, con nuestros hermanos, en la fe. A eso hablamos, ¿no? Porque lo demás era todo tipo y figura de lo que hoy es una realidad. Tenemos que buscar un hermano o una hermana para poder casarnos. Yo ya encontré. Gloria al nombre del Señor. Y usted tiene que orar, porque es el Espíritu Santo el que busca. Fue hace 2000 años atrás, porque es una figura. ¿Cómo era? El siervo de Abraham es una figura del Espíritu Santo y él fue a buscar. ¿Y él quién le mandó? El hombre de fe le mandó. ¿Quién era el hombre de fe? Abraham. Y usted tiene que mandarle al Espíritu Santo que le traiga un esposo, una esposa que sea creyente. No se case con ningún mundano, ni siquiera considere eso, porque ahí está pecando, directamente está pecando contra Dios. Es como, no sé si alguna vez usted vio una película de eso de cuando ponen una bala en un revólver. No me acuerdo cómo se llama, la ruleta rusa creo que se llama. Es como la ruleta rusa. Se puede dar un tiro en la cabeza sin querer, ¿no? Casándose con un impío. Nunca tiene que mirar para ahí. Yo cuando me casé a los 38 años, pero esperé en el Señor. Conocí al Señor mucho antes, muchos años antes. Si no es tu hija, no me voy a casar, Señor. Y los hermanos, claro, me querían ayudar y me conseguían mujeres del mundo. Una que fumaba, la otra que tomaba whisky, y bueno, y todo eso. No, le digo, no, gracias. Le agradezco mucho. Había una, bueno, no voy a dar tanto detalle porque hay algunas cosas que no conoce mi esposa. Bueno, y usted tiene que orar al Señor, que el Señor, y mandarle al Espíritu Santo, que le traiga una esposa. ¿Yo? Y Él le va a traer, seguro que le va a traer. Bueno, pero no es el tema. Entonces, decíamos, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de maldad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Dios, los miembros son las manos y todo lo que hablamos. Ya esto es para hacer lo bueno, ya es para hacer lo que es recto.
Ya los miembros que nosotros tenemos ya no es para pecar, Dios hermano, ya es para manifestar la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? Mi hermano Nico siempre lo dice. La justicia de Dios es Cristo, para manifestar a Cristo por medio de nuestros miembros. Esto no es una vez, esto se logra de a poco, se va logrando de a poco. Se tarda muchos años para eso, hermanos amados, muchos años, pero se logra. En la constancia, en la perseverancia, se logra manifestar a Cristo. Dice en el 13, porque el pecado, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, no, pues no está bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Cuánto lo creo? Estamos bajo la gracia de Dios, alabado sea el Señor. La gracia reina sobre nuestra vida. Reina, estar bajo la gracia significa que la gracia reina en nosotros. ¿Qué es la gracia? La vida de Dios, la vida resucitada de Dios que hemos recibido. Esa es la gracia, esa reina en nosotros. Y por más que la carne ruja, ¿no?, y nos haga sentir todos los deseos malignos, no de la carne, nosotros decimos igualmente, porque somos de la fe, nosotros decimos la gracia reina en mí reina la gracia. Y cuando usted declare eso, los que están escondidos en su carne se van a manifestar, y usted tiene que seguir manifestando. La gracia reina en mí, la gracia reina en mí, y ahí lo va a poder vencer, hermano. No es fácil, pero tampoco es imposible. Mire cuánto nos está llevando este capítulo 6, hermano amado. Estamos en el versículo 14, pero ya terminamos la hora. Bueno, vamos a seguir el día sábado con la ciudad del Señor. El Señor bendiga grandemente sus vidas, hermanos amados, ¿no? Ocúpense de la oración. El hermano Rogelio no tenemos noticias, ¿no, Nico? Aquí ir a visitar, ahora cuando te vas, podés pasar por ahí, ¿no? Vamos a ver qué pasa con el hermano Rogelio, porque yo creo que ya podía venir al culto ya. No sé, digo yo. Si le da permiso a la familia, porque es un hermano de 70 y pico de años. Gloria al nombre del Señor. El Señor bendiga grandemente en la vida de todos ustedes, amados. Les invito a ponerse de pie. Gloria al nombre del Señor. Acuérdense que nosotros somos de la fe. La fe declara. En todas las áreas de nuestra vida hay declaraciones de fe. No, sin la declaración no se hace una realidad. No, creer no es suficiente, hay que declarar. No, cuando lo declaramos, el Espíritu Santo lo hace una realidad en nosotros. ¿Amén? Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque tú nos iluminaste, Señor, para poder entenderla. Señor, hay muchas cosas que nos faltan entender, seguramente, Señor. Señor, que tú puedas confirmar por tu Espíritu Santo esta palabra en nuestros corazones, en los corazones de aquellos que la han recibido. Bendícelos, Señor amado. Señor, abre el entendimiento. Señor, ilumínalos para que ellos puedan, Señor, hacerlo una realidad por medio del Espíritu Santo en sus vidas. Bendice, Señor, a cada hermana y hermano que va a salir de este lugar. Que tú les acompañes, Señor. Que los guarde, que los proteja. Que en esta semana, Señor, las bendiciones que Jesucristo ganó para ellos y para nosotros sean abundantes, Señor. Padre amado, te pido en el nombre de Jesús por cada uno de nosotros. Guárdanos, Señor, del virus, del coronavirus, Señor amado. Bendice nuestro país, Señor amado. Señor, reprendemos el poder de este virus, Señor. Lo deshacemos, Señor. Creemos que tú puedes quitarle el poder que, según dicen, tiene. Pero no hay mayor poder que el tuyo, Señor. Señor, tú debilitaste al diablo, venciéndolo en la cruz del Calvario, Señor. Tú debilitaste la tormenta en el medio del mar, Señor amado. Tú debilitaste los demonios y los principados y potestades, Señor amado. Este virus no es problema para ti. Padre, te pedimos y declaramos, Señor, que tú tienes poder para hacerlo, Padre. Y estamos esperando en ti antes que en la vacuna, Señor amado. Oh, Señor, bendice a cada hermana y hermano. Ayúdalos en esta semana con muchas bendiciones. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor te bendiga, hermano. Hemos terminado la reunión.